Hola, reciban la bienvenida a esta cápsula sobre la técnica arzoológica para realizar crítica de arte. Y el primer paso que vamos a hacer en una crítica de arte es, por supuesto, la identificación de la pieza, lo cual haremos con una buena imagen o varias imágenes en el caso de piezas tridimensionales y una ficha técnica que por lo menos nos diga el título, el autor, las medidas de la pieza, el año en que fue producida y, de ser posible, dónde se encuentra ahora esta pieza. Después de eso, vamos a identificar al autor de la pieza, del cual vamos a dar también sus datos como lugar de nacimiento, época en que nació, su trayectoria básica y dónde se ubica esta pieza dentro de su cuerpo de obra, ¿no? Si es de las primeras, de las últimas, parte de alguna serie, etcétera. Y, de ser posible, en el contexto, pues tratar de llegar a dar alguna pista de cuál pueda ser la ideología de esta persona, porque nos va a servir para analizar el estilo. Después de identificar autor y obra, vamos a hacer un estudio arzoológico en el cual vamos a realizar el análisis de la forma y del tema de la obra. Y el análisis de la forma comienza por un análisis compositivo, del cual no vamos a entrar mucho a fondo aquí, pero básicamente hay que correlacionar el esqueleto estructural de las figuras con el del campo perceptual para ver cómo acomoda el artista, cuál es su estilo de acomodar las figuras, les da peso, les da dinámica, estabilidad, genera narrativas, cómo acomoda las figuras en el campo perceptual, cómo las agrupa, el uso de la orientación para generar significado, etc. Después viene el análisis espacial, y aquí queremos ver cuál es el estilo que tiene este artista para construir el espacio virtual, ¿no? El espacio perceptual. Y esto depende, por supuesto, de los tonos y cómo los usa en los planos de profundidad, ¿no? En las cosas que están cerca, a la mitad o lejos. Y también vamos a analizar las gradientes tonales, porque son las que generan la ilusión de volumen o la eliminan cuando no están, cuando tienen ausencia, y también generan dinámicas que pueden ser interesantes a la hora de evaluar cuál es el estilo compositivo de este autor. Y luego viene el análisis figural. Aquí hacemos la imagen borrosa porque es más fácil ver la articulación general de la pieza. Rápidamente vemos en la imagen borrosa que la pieza tiene pues una gran figura central que incluye al personaje con la botella y la mesa, y dos figuras menores que son la de la izquierda y la de la derecha, que es las X y la casita. Esto es lo que podemos ver al poner la imagen borrosa. También rescatamos algunos detalles porque queremos ver lo que son los tipos de borde, que la vemos en el óvalo de la izquierda. Ahí vemos qué tipos de borde usó el artista y las cromaturas. Esto es la combinación de saturación, tono y textura, que lo estamos viendo en el círculo de la derecha. Ya con eso podríamos integrar nuestra opinión sobre cómo es o cuál es el estilo formal de la pieza. Y sigue ahora el análisis convencional o de tema. Y aquí lo que vamos a hacer rápidamente es ubicar los signos convencionales, iconos, símbolos, textos, cualquier tipo de signo convencional que esté presente en la obra. Y lo que vamos a analizar de estos signos convencionales es la parte o la función denotativa, es decir, qué significado tienen en su cultura, en la cultura del autor, estos signos, y su parte connotativa o función connotativa, qué implicaciones tienen en la cultura de este artista esos iconos o esos signos, ¿no? Vamos también a ver la función interpretativa, que normalmente la aporta el título de la obra y que nos va a permitir o ayudar a interpretar el significado conceptual de la pieza. Y finalmente, teniendo ya nuestro análisis de la forma, del estilo formal y el análisis del tema, vamos a poder hacer la lectura asociativa, donde vamos a asociar el mensaje convencional, el mensaje conceptual, con la emoción, con la configuración que produce emociones, la parte formal. Después de esto, una vez que hemos comprendido la pieza, la hemos analizado y la hemos comprendido, hacemos una investigación histórica que consiste en un estudio arqueológico para determinar el estado del arte en la época de formación del autor. Es decir, cuando el autor estaba desarrollando y consolidando su estilo. Ese es el momento histórico en el que nos vamos a fijar para saber
cómo era el arte, cómo estaba el arte, que ese artista pudo normalmente haber visto y conocido porque era parte de su cultura. Y esto, claro, lo dividimos en partes. La primera investigación sería sobre la técnica, los materiales, y nos haríamos preguntas como, ¿era común enseñar esta técnica y este material en las escuelas de arte en ese tiempo? ¿O era una técnica o materiales usados por artistas que eran famosos en esa época? Esto es, lo que queremos saber es qué tan probable es que este artista, cuando se estaba formando, pues hubiera visto muchos ejemplos, ¿no? Del uso de esta misma técnica del tapiz y hubiera dicho, pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? En este caso, pues no, prácticamente en el arte moderno no se hizo, no se hizo casi este tipo de trabajo. Y la única pieza realmente famosa de esta técnica, pues es el tapiz de Bayeux del siglo XI, que pues de hecho no es parte de la cultura mexicana popular, ¿no? Entonces, pues podemos ver que hay un grado importante ahí de originalidad técnica. Luego hacemos la investigación temática y como interpretamos nosotros la pieza, nos dimos cuenta que la pieza representa como tema la experiencia de estar borracho, lo que se siente estar borracho, esa soledad, etcétera, de el aislamiento, ¿no? De llegar a ese punto de estar borracho. Entonces buscamos otros cuadros que tocaran el mismo tema y encontramos que sí, pues que en el modernismo o los artistas famosos, que eran famosos en la época en que se formó el autor de esta pieza que estamos criticando, pues había algunos artistas que representaron gente eh, pues relacionada con la bebida. No los vemos necesariamente borrachos a todos, pero bueno, se supone que están bebiendo. Pero ciertamente podemos ver que el tema no es exactamente el mismo. Parece que aquí el tema es más bien una observación desde afuera, que no, yo cómo veo a los borrachos, pero yo no soy el borracho, ¿no? Entonces son aproximaciones muy distintas en cuanto al tema. Y finalmente la investigación estilística. Nos preguntamos qué tan cerca está el estilo de esta obra que estamos criticando de los estilos formales que eran famosos o populares en su época. Entonces, en los 80s, en los 90s, este artista, ¿qué obra pudo conocer con estilos parecidos al suyo? Pues pudo haber conocido quizá estas obras, ¿no? Las de Van Gogh, las de Picasso y algunos otros, que es lo más cercano al estilo que estamos viendo. Y entonces ya corresponde al crítico, pues comparar este estilo formal de estas obras con el de la pieza que está criticando y ver si estos son meros antecedentes o si la pieza que estamos criticando de plano simplemente copió tal cual el estilo de alguno de estos artistas. Con todo este análisis logramos tener una idea de qué tan innovadora era la pieza y ahora queremos saber qué tan trascendente es. Es decir, ¿hay arte posterior a esa pieza que se le parezca? ¿O su forma, su tema o su técnica están presentes fuera del arte hoy en día, después de que esa pieza existió? Y si no ha sucedido todavía, es decir, cuando estamos criticando obras relativamente recientes, entonces podemos preguntarnos, ¿es posible que por su impacto sensorial y su calidad técnica, esta pieza llegue algún día, ¿no?, a producir esos efectos, que haya arte que se le parezca, arte posterior que se le parezca, o que su forma, su tema, su técnica lleguen a estar presentes en la sociedad fuera del mundo del arte? Con esto termina nuestra evaluación y podemos ahora ya hacer nuestra crítica finalmente. Y para esto lo primero que hacemos es una síntesis donde damos un dictamen muy concreto de la originalidad técnica, temática y estilística de la pieza conforme pues a estos análisis que acabamos de hacer. Y la parte importante, que es la hermenéutica, es con lo que termina el trabajo y es cuando tú das tu opinión valorando la pieza, diciendo qué tan artística es esta pieza, qué medida de arte tiene. No la estamos criticando ni como mercancía, ni como objeto de adorno, ni como otro tipo de usos que se le podrían dar a una obra de arte. La estamos criticando nada más respecto a su calidad artística. Y va a ser muy importante que esta opinión sobre la calidad artística esté claramente fundamentada en lo que dice tu trabajo de crítica, en lo que dice tu análisis. Sí, no se vale hacer un análisis y luego dar una opinión que no tiene nada que ver con el análisis que hiciste.
Y con esto se concluye el proceso, la técnica de crítica de arte arsológica. Como siempre, aquí está el correo para cualquier duda o pregunta que tengan sobre nuestro trabajo de investigación. Y les doy las gracias y espero que se suscriban a nuestro canal y verles en una próxima ocasión. Hasta pronto.